Vamos a hablar con una de las protagonistas habituales de las sesiones del Congreso de los Diputados y ahora también en el inicio de la campaña, ya inicio inminente de la campaña electoral para el 22 de mayo. Rosa Díez, buenas noches. Hola, buenas noches. Diputada de Unión, Progreso y Democracia. Teniendo en cuenta cómo es la legislación electoral española, ustedes se quejan mucho en el ámbito muy específico de las elecciones generales, pero teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar de elecciones municipales y autonómicas, ¿creen que están en inferioridad de condiciones para poder conseguir concejales y conseguir, por ejemplo, diputados autonómicos? Los ciudadanos que quieren votar Unión, Progreso y Democracia son los que están en inferioridad de condiciones, porque la ley electoral municipal y la ley electoral autonómica en muchas de las autonomías es igualmente injusta, igual de injusta que la ley electoral general. Pero insisto, son los ciudadanos que quieren votar una opción que no sea Partido Socialista o Partido Popular o partidos nacionalistas los que están en desigualdad de condiciones. La injusticia derivada nos afecta a los partidos políticos nacionales, como es en caso de Unión, Progreso y Democracia, pero la injusticia directa es para el ciudadano que ve cómo su voto, si no opta por PSOE o por Partido Popular, vale 7, 8 o 9 veces menos que el de su vecino que opta por un partido distinto. Así que la injusticia es para el ciudadano. Hablaremos de este asunto y también de las propuestas que plantea Unión, Progreso y Democracia para estas elecciones municipales y autonómicas. Antes queremos abrir a todos ustedes la posibilidad de participar en la noche en 24 horas a través de nuestro foro en Internet. En 3 décadas de democracia, la política española ha tenido siempre dos grandes partidos. Primero fueron el PSOE y la UCD y después el PSOE y el PP. En algunas legislaturas hubo partidos de ámbito nacional que tenían un buen número de diputados. Pero el partido, por ejemplo, el Partido Comunista, otro ejemplo, el CDS, de Adolfo Suárez. Pero con el paso del tiempo el voto mayoritario se ha ido concentrando mucho en el PSOE y en el PP, mientras que los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos han podido condicionar la política española con sus pocos diputados. Ahora hay otro partido de ámbito nacional que aspira a convertirse en un elemento determinante. UPyD está en la primera imagen de la noche. Hace algunas semanas, Rosa Díez convocó a sus seguidores en un recinto simbólico para el partido en el que militó durante muchos años, el PSOE. UPyD organizó un mitin en la plaza de Vista Alegre. Es la primera vez que este partido se presenta a las elecciones municipales y autonómicas después de haber conseguido un escaño en las últimas elecciones generales. ¿Qué aspiraciones reales tiene UPyD el 22 de mayo? ¿Puede llegar a convertirse en las generales en un partido decisivo o le puede acabar ocurriendo lo mismo que otras fuerzas políticas que lo intentaron sin conseguir? Rosa Díez, pretender que haya un tercer partido nacional con un número importante de votos, tan importante como que pueda realmente tener una influencia decisiva en la política nacional, ¿es un sueño para ustedes? Yo creo que es una necesidad para los ciudadanos, no un sueño para nosotros, sino una necesidad para los ciudadanos. Hombre, esto derivado de lo que dicen los propios ciudadanos en las encuestas. Cada vez que les preguntan una encuesta sociológica, el CIS, las que hacen medios de comunicación privados, empresas privadas, dicen que están hartos en un 85% aproximadamente del que gobierna y del que le puede sustituir. Sí, que no se fían. Los dos grandes se llevan 20 millones de votos. Sí, entre los dos, luego hay una incoherencia evidente, ¿no?, entre lo que dicen los ciudadanos, de lo que piensan de los dos grandes partidos y de sus líderes y de sus políticas y cómo hasta el momento presente se manifiestan después en las urnas. Yo creo que eso se va a acabar. Quiero decir que yo creo en principio, en que entre la sociedad pues puede haber gente que le guste darse latigazos y que no le importe que se los den y tal, pero masocas hay pocos. Y si tiene la gente la oportunidad de votar, de elegir otra cosa que le guste más, pues lo va a hacer. Y bueno, nosotros no les queremos dar a los ciudadanos más que esa oportunidad. Oiga, que no les gustan estos dos partidos, ni lo que hacen, ni se fían de ellos, pero quieren votar a un partido nacional que vertebre España, que tenga una posición común, que defienda determinadas cosas en las que, además, al parecer, ustedes creen. Bueno, pues esto es un vehículo, una oportunidad. Ahora, depende de la gente. Nosotros no somos más que eso. También la historia nos dice, la historia de esos 30 años de democracia nos dice que esos terceros partidos que han tenido en un momento determinado una representación importante se han acabado convirtiendo durante ese tiempo, por decirlo con un término muy popular, en el partido del cabreo con los dos grandes. Pero pasado ese enfado, vuelven a votar a los dos grandes. ¿Usted cree, por ejemplo, que Izquierda Unida fue, o el Partido Comunista, pero después Izquierda Unida fue el partido del cabreo?
Yo creo que al principio no, fue el partido de esperanza, ¿no? Para muchísima gente, para mucha gente joven, Izquierda Unida sobre todo, ¿no? Cuando sustituyó, yo recuerdo perfectamente el nacimiento de Izquierda Unida. ¿O cree que el CDS, que usted ha citado antes, era el partido del cabreo? No, era la expresión de una tercera fuerza política nacional que yo creo, francamente, creo que es necesaria hoy, en la España de hoy. ¿Fracasaron después o duraron poco? Bueno, pues cada uno podemos analizar por qué ocurrió. Por ejemplo, en Izquierda Unida, muchos analistas han llegado a la conclusión de que ocurrió porque Izquierda Unida terminó siendo sencillamente un añadido del Partido Socialista. La gente ya sabía que votar a Izquierda Unida terminaba siendo votos para el Partido Socialista. El CDS, pues probablemente porque Suárez desapareció de escena. Es decir, o quizá en aquella época era más necesario. Yo creo que hoy es imprescindible una tercera fuerza nacional que les tome de la solapa a los otros dos y les obligue a comportarse. ¿Situada dónde? Porque hemos hablado de dos partidos que poco tienen que ver entre sí, el PC o Izquierda Unida después y el CDS, que decía ser un partido de centro. ¿Dónde está situado UPyD que pueda equipararse con alguna de estas dos fuerzas políticas, pretendiendo ser el tercer partido? No, equipararnos con ellos no, porque son otras fuerzas y son otros tiempos. Pero yo creo que en la España de hoy lo que el hueco, el espacio que Unión, Progreso y Democracia ocupa, o tiene la pretensión de ocupar, es el espacio de un partido progresista, laico, transversal del siglo XXI. Un partido que reúna esas tres características: inequívocamente nacional, un partido que tenga una posición común en las cosas fundamentales, la misma posición en toda España, inequívocamente nacional, progresista y laico. Y entendiendo que un partido progresista no es un partido de izquierdas ni de derechas, porque las políticas de progreso no son propiedad de la izquierda ni de la derecha, sino que las consecuencias de progreso o no son de cada una de las leyes, de cada una de las iniciativas. Desde la izquierda se han puesto en marcha, en toda Europa, pero también en España, iniciativas que no son progresistas, en el sentido que no ayudan al progreso ni personal ni colectivo, e iniciativas desde la derecha que sí que ayudan y viceversa. Por tanto, analicemos cada una de las cosas. Por ejemplo, para nosotros que cambiar la ley electoral es una cuestión clave. Cambiar la ley electoral para que todos los ciudadanos tengan el mismo valor a la hora de emitir su voto. ¿Eso es de izquierdas o es de derechas? No, es de justicia y, por tanto, es una iniciativa progresista, de progreso. Que la educación sea competencia del Estado, que es para nosotros una cuestión fundamental. Ahora le preguntaré por las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, porque efectivamente es un asunto muy importante y del que ustedes han hecho bandera también. Pero volviendo a este asunto último del que nos hablaba, ¿cree que en un mundo y en un país polarizado entre izquierda y derecha, como es España, por ejemplo, es fácil de vender un discurso en el que se diga nosotros no somos un partido ni de izquierdas ni de derechas? Yo no solamente creo que... A ver, fácil no sé si es, porque realmente, en fin, aunque existe Internet, a mucha gente solo le llega la información a través de los medios de comunicación tradicionales como este en el que me encuentro. Entonces, este discurso que yo estoy haciendo con usted ahora, en fin, tiene dificultades porque no llega en el sentido de que no todos los medios de comunicación nos permiten o son el vehículo para que llegue. Ahora, le aseguro que la gente que nos escucha dice, bueno, pero si es que es el sentido común, si es que es verdad. A ver, yo creo que, sobre todo la gente más joven, esto de la izquierda o la derecha, lo tienen superado. No es porque no haya ideologías, entiéndame, sino porque saben que a veces detrás de la palabra izquierda o derecha lo que hay es esconder lo que cada uno piensa. Y quien cree que ser de izquierdas es lo bueno dice, yo es que soy de izquierdas. Quien cree que ser de derechas es lo bueno, soy de derechas. Y nosotros lo que decimos, oiga, usted analice las consecuencias de esto que yo estoy defendiendo. Y si esta posición que yo estoy defendiendo le parece que es una posición de justicia, de equidad, de cohesión, esto es progreso. Pero para eso hace falta cambiar el chip nosotros mismos, los políticos, lo primero, y argumentar el por qué defendemos las cosas. Y le aseguro que hay millones de españoles deseando de escuchar un discurso que les apele a su libre albedrío, a su inteligencia, y no a la secta. Cuando un partido pretende ocupar un espacio que ahora mismo está ocupado por los grandes partidos... O vacío, ¿eh? O vacío, en el voto en blanco, abstención también, o en el voto en blanco. Todo el mundo se pregunta, bien, si llegan ustedes a tener en el ámbito nacional, en el Congreso de los Diputados, 15 escaños, 10-15 escaños, lo suficiente como para ser importantes e influyentes, incluso determinantes dependiendo del resultado de los grandes partidos,
¿Ustedes con quién pactarían si tuvieran la opción de pactar con los dos, de pactar con el PSOE y de pactar con el PP? Pues daríamos nuestro apoyo a cualquiera de los dos partidos políticos que, acreditada la reforma de la ley electoral y la recuperación de la competencia de educación en primera instancia. Y después, si los dos querían eso para ser investidos presidente del Gobierno, hablaríamos de otras cosas. Empezaríamos por ahí. Y no apoyaríamos a ninguno de los dos si no son capaces de pactar con nosotros esas dos cuestiones, que nos parecen clave. La reforma de la ley electoral, porque pervierte el sistema democrático, porque al pervertir el sentido del voto del ciudadano pervierte el sistema, y de ahí se derivan todas las demás cuestiones. Y la reforma de la educación, porque la educación es el instrumento más igualitario que tiene un país en su mano, es transversal absolutamente, y, en fin, la educación en España está demostrado que es un fracaso, el sistema actual. De las competencias que se han transferido a las comunidades autónomas, está la educación, está la sanidad y otras competencias. ¿Ustedes harían una lista de, aparte de educación, 2 o 3 competencias más que han sido transferidas para recentralizarlas? Mire, yo creo que en España tenemos que hacer una cosa que ya es hora de que la hagamos, además, que los alemanes hacen con cierta asiduidad, es juntar en Alemania el gobierno federal y los Länders cada X tiempo se juntan y revisan los efectos de la distribución competencial. No las competencias, esto de volver un paso atrás que decimos en España, no, los efectos de la distribución competencial desde el punto de vista de la cohesión, de la competitividad, de la igualdad. Cuando les parece que el resultado ha sido bueno, si está centralizada en el Gobierno federal o está en un Länder o está en los municipios, lo dejan así. Si les parece que los resultados han sido negativos desde esta perspectiva y son negativos, por tanto, para el futuro de Alemania, que es el futuro de los alemanes, de las nuevas generaciones, lo cambian. Creo que en España, después de 30 años de distribución competencial, que además se ha ido haciendo no con un plan previo, sino usted sabe cómo se ha ido haciendo, pues bueno, rellenándolo. La Constitución no cierra los techos competenciales. La educación, por ejemplo, es competencia de las comunidades autónomas, pero no porque está así en la Constitución, sino la Constitución no dice nada, se ha ido transfiriendo. Yo creo que en España ya, después de 30 y tantos años, tenemos que sentarnos y decir, vamos a ver, a la luz de las consecuencias que ha tenido que las competencias estén aquí o allá, porque también puede ser que algunas que están arriba tengan que ir más abajo, digamos, desde el punto de vista del nivel competencial, cambiémoslo. Nosotros lo que proponemos es eso. Además, creemos que hay que cerrar los techos estatutarios, que hay que, después de hacer eso, decir, bueno, ahora se cierra. Y para abrirlo no ha de depender del resultado electoral, que si yo le necesito a usted, yo le ofrezco no sé qué, sino que hay que cambiar la Constitución. Habla usted de la ley electoral y habla de la educación, de la sanidad, muy fundamentalmente. A nuestro juicio es también importantísimo. Quien proclama el derecho a la salud y los derechos básicos a la salud, que es el Gobierno central y las leyes que se aprueban en el Parlamento español, quien proclama el derecho tiene que tener los instrumentos para hacerlo efectivo, porque hoy por hoy, depende en qué parte de España viva usted, usted tiene un derecho efectivo a la salud distinto que el mío, y eso, digamos, si la igualdad es lo básico, la igualdad entre ciudadanos que tenemos reconocidos derechos por ser españoles y no por vivir en Madrid, en Murcia o en el País Vasco, pues eso hay que reformarlo. Pero mucha gente le estará preguntando hoy, ¿qué aporta, qué ofrece su partido para el gran problema de este país en este momento, que es el paro? ¿Qué políticas aporta su partido para que se pueda frenar el crecimiento del paro y empezar a crear empleo? Pues ¿usted no cree, por ejemplo, que el paro y la falta de competitividad del país y de las empresas están muy relacionadas con la educación? Sí, pero a largo plazo, eso no es una cosa que se arregle sí, pero alguna vez hay que empezarlo. 10 minutos, ¿no? Sí, pero en algún momento hay que empezarlo. O sea, de entrada la educación tiene mucho que ver con la competencia del país, porque tiene que ver con la competencia de los ciudadanos y, por tanto, con la competencia del Estado y con cómo se distribuyen. Pero, además, yo es que pienso que realmente en España lo que tenemos es una crisis política e institucional que hay que enfrentar, es de esta de la que le estaba hablando, que hay que enfrentar si queremos enfrentar con éxito la crisis económica. Le pongo un ejemplo que no tiene que ver con la educación. Del presupuesto general del Estado, menos del 20% lo gestiona el Gobierno de la Nación. Menos del 20%, el 19 y pico %. El resto lo gestionan las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
de lo que gestionan las comunidades autónomas, hoy estamos viendo cómo realmente el Gobierno de la Nación acaba de reconocer que está preocupado por el déficit, por el endeudamiento, por la falta del control de los presupuestos. Europa se ha dado cuenta hace unos meses y nosotros hace 2 años dijimos en el Congreso de los Diputados que como no metiéramos mano ahí, que como el Gobierno no utilizara las competencias que tiene, que no utiliza, que como no reordenara eso, íbamos a tener un agujero económico. Es decir, para enfrentarse con la crisis económica hace falta un Gobierno que gobierne España y no un Gobierno que coordine las 17 comunidades autónomas, que cada cosa que quiera hacer tiene que pedir permiso a las comunidades autónomas. La vicepresidenta del Gobierno se ha reunido la semana pasada con las comunidades autónomas para hablar del déficit y no han llegado a un acuerdo. Y hace 2 meses se reunió para lo mismo y tampoco. Quieren reformar las cajas de ahorros y no llegan a un acuerdo porque las comunidades autónomas tienen a sus representantes en las cajas. O sea, o reformamos esto en el sentido, esto lo institucional y lo político, o lo metemos mano a esto, en el sentido que el Estado, representado por el Gobierno de la Nación, tiene que tener más instrumentos para actuar con medidas de política económica, con medidas de política social, con medidas de política financiera, o lo reorganizamos, o es que el Estado se ha convertido en un Estado residual y, por tanto, inviable. Una última cuestión quería plantearle. A propósito de Bildu, ¿cuál es su postura sobre esto? Hemos escuchado tanto al PSOE como al PP que ambos se muestran partidarios de que Bildu no se pueda presentar a las elecciones, al menos no aquellos que figuran en sus listas y que se consideran herederos de Batasuna. ¿Podemos tener un problema en los tribunales si el Tribunal Constitucional decide lo contrario de lo que ha decidido ya el Tribunal Supremo? Hombre, tendremos un problema entre 2 instancias importantes desde el punto de vista judicial, el Constitucional y el Supremo, ¿no? Yo espero que el Tribunal Constitucional actúe en derecho. Es decir, que me resultaría verdaderamente muy difícil de comprender que el Tribunal Constitucional no hiciera caso al criterio de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía General del Estado, del Tribunal Supremo y más todavía a las 2 últimas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en relación con Batasuna y con ANV, que estableció que no solamente hay que mirar la legalidad de los estatutos, sino que la democracia tiene la obligación, el deber y el derecho de defender a la democracia de los enemigos de la democracia. Yo creo que todas esas resoluciones que le acabo de citar son resoluciones jurídicas, o sea, no políticas, y realmente, en fin, me resultaría dificilísimo de entender que el Tribunal Constitucional actuara en el sentido contrario, porque sería enmendar la plana a una serie de instancias judiciales muy importantes, como las que acabo de citar. Así que espero que en estas elecciones municipales y autonómicas no haya ni terroristas ni nadie que siga la estrategia de los terroristas que se pueda presentar a las elecciones. Lo sabremos pronto porque la decisión se tiene que tomar en apenas unas pocas horas y lo comentaremos aquí en la mesa de debate de la noche 24 horas. Rosa Díez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Vamos a ocuparnos de